Durante toda la vida de estudio de la ciencia de la administración hay temas que el estudiante debe dominar. El estudiante en la licenciatura de la administración necesita tener un amplio conocimiento teórico y práctico fundamentado en temas relevantes y actuales de aspectos generales, desde conocimientos de la administración hasta negocios internacionales. Actualmente la enseñanza está basada y cimentada en un plan de estudios estructurado con base en teorías y paradigmas que han sido analizados y estudiados y aprobados, donde se persigue obtener conocimientos con base en una estructura fundamentada en las generalidades de la administración. Sin embargo, se debe crear en los estudiantes una visión más amplia sobre los conocimientos y la información. Hay muchos conceptos interrelacionados, muchos ejes transversales que el estudiante debe dominar para el desarrollo de su intelecto, para el desarrollo de su capacidad para discurrir, para su capacidad, para desarrollar su capacidad de entablar una mejor comunicación con las personas. Utilizar la información como tarea habitual promueve tener en mano información actualizada sobre procedimientos, procesos, proyectos nuevos o innovaciones, valga la redundancia. También se debe promover el estudio y la investigación que están orientados a desentrañar su contenido para la aplicación en el desarrollo profesional. Los temas principales en los que todo administrador debe tener un conocimiento, una experiencia y una alta habilidad, debemos decir, está en los temas, por ejemplo, de estudio de la prospectiva, el lenguaje corporal, las normas de información financiera, lo que son los conceptos de mercados de futuro, el análisis bursátil, la planeación estratégica, todo lo que se refiere a los controles de producción, a los controles administrativos, como la planeación de requerimientos para la producción o los requerimientos para la administración de los clientes, la planeación de los recursos, de los requerimientos materiales, la planeación de la producción. Todos esos programas deben de ser conocidos, entendidos, si no manejados, por lo menos comprendidos en su estructura por los administradores, por los estudiantes de administración. Lo que se refiere en mercadeo a contratos swap, a contratos forward y a contratos spot. Los estudiantes deben de saber lo que es el concepto del riesgo país, los análisis top-down y bottom-up, lo que es el stock pick, la balanza comercial y una base de conocimiento holístico. Conocimiento holístico que es una cuestión en general, ¿no? Se debe tener un amplio dominio sobre los temas antes mencionados para que los estudiantes tengan un perfil competitivo y profesional en las ciencias de la administración. Si no se conocían los conceptos antes mencionados, podemos hablar de ellos. El estudio de la prospectiva, por ejemplo, la prospectiva es parte de la ciencia administrativa que se dedica a estudiar y a trabajar lo que son las causas técnicas, científicas, económicas, sociales, que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. Esto quiere decir, la prospectiva es mirar al futuro, definir en el futuro qué es lo que se quiere lograr y en consecuencia retrotraer lógicamente cada una de las tareas que se tienen que realizar en el presente para poder lograr ese futuro. Entonces, de ese modo estamos trabajando estratégicamente y prospectivamente.
Es evidente que también en la ciencia de la comunicación, los estudiantes deben de entrar al estudio profundo de lo que es el lenguaje corporal. Lenguaje corporal que tiene que ver mucho con psicología, que tiene que ver con mucho de sociología, que tiene que ver mucho con las costumbres de la cultura, porque el cuerpo ofrece señales que se consideran un tipo de comunicación específica, un tipo de comunicación no verbal, en donde cada gesto que se hace transmite información determinada a las otras personas. Los movimientos del cuerpo, sus expresiones faciales, los sonidos, no de palabras, sino son sonidos como pujidos, ronquidos, silbidos y otro tipo de emisiones sonoras que tiene la gente cuando se está comunicando. La misma transmisión o emisión de energía entre personas que se siente y se percibe, los olores emitidos, los colores utilizados, los peinados, el arreglo personal, la limpieza de los zapatos, el tipo de zapatos, es decir, entre estos, entre muchos otros, son aspectos que hablan de las personas. Esto sirve no para juzgar a las personas, no para hacer una crítica de su vestimenta, sino para entender lo que la gente quiere decir desde su particular punto de comunicación. También los estudiantes deben de profundizar en lo que son las normas de información financiera. Estas normas de información financiera se manejan en los países de diferentes formas, ¿no? Entonces tienen que los estudiantes acercar su investigación hacia lo que es el conjunto de conceptos y lineamientos que en su país regulan lo que es la elaboración y presentación de informes de estados financieros. De manera general, como lo hacen las empresas, y de manera general también como lo hace el gobierno. Normas que muchas veces son aceptadas de manera generalizada en diferentes países, pero que muchas veces tienen su característica específica y que las hace diferentes por conveniencias o convenciones. Bien, también las personas, los estudiantes deben de saber lo que son los mercados de futuros. Mercados de futuros son contratos, son negociaciones de compra-venta que se hacen tanto de manera privada como de manera pública, en donde bienes o servicios a una fecha futura mediante acuerdo de precio, cantidad y vencimiento en la actualidad son firmados. Estos nacen con la necesidad de estabilizar y apaciguar los precios y cantidades que existen en un momento determinado y que se trata de estabilizar para el futuro. Si se maneja uno en un ambiente de constante cambio, de imprecisión, de inestabilidad, entonces los contratos a futuros son acuerdos que se hacen hoy para que en el futuro se tenga una cierta certeza o una cierta continuidad de lo que se está logrando. Esto pasa con economías que son inflacionarias o que devalúan su moneda y que tienen un problema de alza y baja de valores, ¿no? Entonces, para poder asegurar esos futuros en cuestiones de volumen, en cuestiones de nivel de precio y en cuestiones también de volumen de surtido, se hacen estos contratos de mercados futuros. También es importante que los estudiantes conozcan lo que es en el país y quizás también de manera internacional, lo que es el análisis bursátil. El análisis bursátil tiene que ver con las características y los elementos de una inversión determinada en ambientes de cotización en bolsa de valores, donde evidentemente dirige lo que son los principios de oferta y demanda de acciones y valores empresariales.
es importante que se conozca el manejo de la bolsa y cómo se cotiza en ello. Del mismo modo, también los estudiantes llevan una asignatura que se llama planeación estratégica, pero la planeación estratégica es un aspecto que los alumnos toda su vida van a tocar y hay que conservar el concepto fresco porque es una de las principales actividades que se realizan en las empresas cotidianamente. La planeación estratégica sabemos que es un proceso en donde se determinan o se deciden planes, propósitos y objetivos con base en el estudio de las fortalezas, de las debilidades, de las amenazas del ambiente y de las oportunidades que se puedan presentar, teniendo a mano lo que serían también los llamados cursos alternativos de acción para poder superar obstáculos que se vayan presentando y que no hayan sido considerados dentro de el flujo normal de actividades. Bien, se mencionaba también lo que era la planeación de requerimiento de materiales, la planeación de los recursos empresariales y la gestión de las relaciones con los clientes. Por sus términos en inglés, eso se maneja como ERP y CRM y MRP. MRP, que es la planeación de recursos de materiales. Bien, todos estos procesos buscan adaptar la empresa, sea grande, sea mediana, sea pequeña, a la transformación digital. Y esto se trata de ir mejorando la productividad, el control, la eficiencia de las actividades a través de sistemas computarizados, a través de programas que trabajan en sistemas computarizados y que se autoalimentan de la información diaria. No es necesario estarlos alimentando directamente, sino que de las actividades diarias ellos mismos se van alimentando y están programados para tomar ciertas decisiones a ciertos niveles de manera automática y sugerir soluciones o acciones en otro tipo de nivel ya más delicado. Pero sí sugieren algunas opciones para que los gerentes tomen las decisiones correspondientes. Bien, es importante saber también que existen los diferentes tipos de contrato en términos de mercadeo, que son los contratos swap, los contratos forward y los contratos spot, cuyo interés en ellos precisamente está en proteger los riesgos que se presentan en una inversión debido a cambios en el precio del producto o fluctuaciones en el tipo de cambio y en las tasas de interés activas, ¿no? Nosotros aquí en Panamá no tenemos devaluación porque nos manejamos con la economía dolarizada. Entonces no tenemos el impacto de la devaluación, pero países que están alrededor, en Centroamérica, todos tienen devaluaciones constantes frente al dólar. Entonces, lo que algún día se puede comprar en Guatemala un precio al día siguiente o al mes siguiente, pudo haber cambiado un 1%, un 3%, un 5%. Eso depende de la fluctuación, entre otros aspectos, depende de la fluctuación de lo que es el valor de la moneda contra el dólar. Entonces, al igual que se hacen los contratos a futuro, se hacen los contratos swap, forward y spot. Swap, por ejemplo, es un contrato que se celebran a fechas futuras para determinar tasas de interés en el corto plazo. Divisas, materias primas e índice bursátil. Básicamente, esos son los conceptos que se refieren a un contrato swap. Un contrato forward también es un contrato cuya liquidación se difiere a una fecha en el futuro, más bien enfocado a aspectos financieros, en términos sencillos, para lo que son rentas fijas a futuro. Es decir, financiamientos determinados fijos al futuro. Y los contratos spot que tienen que ver más bien con condiciones inmediatas para trabajos inmediatos. Los contratos spot es lo contrario de los contratos forward y de los contratos swap, porque estos están hechos para lo que es el trabajo en lo inmediato. Bien, es conveniente también que se sepa
o se estudie lo que es el concepto de riesgo país. El riesgo país es un concepto que refiere a una imagen que tiene el país como capacidad de inversión con respecto a otros. El riesgo país te dice si es peligroso invertir en Panamá, si es rentable invertir en Panamá, y eso se maneja con base en estudios sociales, en estudios económicos que tiene el país. Entonces, por ejemplo, países que viven en guerra son países de muy alto riesgo de inversión. Países con devaluaciones constantes son países que tienen riesgo. Países que tienen economías estables son países que son más aceptables o más recomendados para poder realizar inversiones. Pero también tiene que ver con el sistema bancario, con lo que es la seguridad del sistema bancario y la seguridad de las transacciones que se pueden realizar allí. De hecho, eso también juega un papel importante porque hay valoraciones internacionales que dicen que un país es adecuado para invertir o no. Y ahí están las famosas listas en donde se ponen diferentes estatus a los países según cumplan con ciertas conveniencias, ciertas convenciones internacionales en donde hacen que sea considerado un país adecuado para la inversión. Se hablaba también del análisis top-down y bottom-up. Este análisis es un tipo de revisión de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, de una empresa, de un negocio o de una actividad. Y este tipo de análisis puede también interpretarse desde los aspectos financieros, tomando en totalidad de los valores y luego los desmenuzando en todas sus líneas, como si fuera un balance general, o bien al contrario, tomar una línea y de ahí ir llegando hacia lo que es el balance general. Un concepto más es el stock pick. Stock pick es un término en inglés, que stock es acción y pick es tomar. Pick es seleccionar. El stock pick se da cuando un analista o un inversionista utiliza una forma sistemática de análisis para llegar a conclusiones sobre una acción en particular que hace que una inversión sea buena o no lo sea, y por lo tanto agregarse a su cartera de negocios, ¿no? Eso también se conoce como gestión activa. Entonces, el stock pick es una acción que llevan a cabo inversionistas que están en el análisis del movimiento accionario. Y ellos saben qué empresas están subiendo, qué empresas están bajando para comprar y vender en un momento determinado para obtener las ganancias sobre especulación. Después tenemos otro concepto que se llama la balanza comercial. La balanza comercial es una medida de el manejo económico del país, en donde se determina el registro comercial tanto de importaciones como de exportaciones. Esta balanza comercial debería de tener un equilibrio, es decir, las mismas cantidades que compro en el extranjero son las mismas cantidades que le vendo. Entonces, ahí la balanza comercial estaría en equilibrio. Una balanza comercial positiva sería que Panamá produjera bienes y servicios y los vendiera al extranjero de una forma, por un valor más grande que el que compra por bienes y servicios del extranjero. Entonces es importante porque eso forma parte de la política de gobierno, determinar cuáles son los niveles de intercambio comercial internacional para tener la balanza comercial en equilibrio. Muchas veces es muy difícil mantener ese equilibrio en cero porque, por ejemplo, países comerciales, países que no producen bienes y servicios, los tienen que comprar al extranjero, tienen que transformarlos y luego venderlos. Entonces, muchas veces
esa necesidad de compra es más grande que la capacidad de la venta. No quiere decir que sea negativo, pero sí quiere decir que hay un problema, de producción para el extranjero, ¿no? Que hay un problema productivo en el interior y que debe de ser mejorado. Y finalmente, lo que es el conocimiento holístico. El conocimiento holístico es uno de los 3 niveles en los que la teoría del conocimiento dividió la manera en que los seres humanos asimilan y comprenden el mundo exterior. El término holístico proviene de una palabra griega que significa totalidad. Holístico quiere decir que se toman en cuenta todas las dimensiones que conforman a un asunto determinado. Entonces, un problema holístico no se ve exclusivamente en función de la persona que está siendo la causa de un problema, sino que se tiene que ver el ambiente, el medio, las razones, el porqué, todo lo que hay alrededor de ese asunto para poder determinar qué es lo que es mejor hacer. Bien, quizás tan importante como todo lo anterior que hemos visto, que son términos de especialidad en la administración de empresas, quizás más importante es el tipo de conocimiento cultural que todo estudiante de administración debe poseer o desarrollar durante su vida personal, en temas básicos como, por ejemplo, el estudio de los filósofos antiguos y modernos. Y con eso me refiero a que no necesariamente dominen los conceptos que esta gente desarrolló en su tiempo. Eso es cuestión de gustos y de preferencias también para la selección de estos conocimientos. Pero sí es muy importante que, por ejemplo, los estudiantes tomen un libro de Sócrates o lean sobre, porque Sócrates no escribió, o lean sobre lo que hizo Sócrates, sobre sus principios, sobre su filosofía, igual sobre Platón. Platón sí escribió, Aristóteles por supuesto que escribió, Descartes por supuesto que tiene escritos muy importantes, sobre Nicolás Maquiavelo, sobre Montesquieu, sobre Augusto Comte, sobre Carlos Marx, sobre Sun Tzu, Miyamoto Musashi, que son también filosofías orientales muy interesantes. Los estudiantes deben de profundizar en lo que es el estudio de la ética, la política, los sistemas de gobierno, la historia de la religión. No puede permitirse que los alumnos, como personas, no adquieran este tipo de conocimientos o no hagan análisis de este tipo de lecturas. Todas las personas deben saber lo que es la democracia, qué es la aristocracia, qué es la gerontocracia, qué es la plutocracia. Tienen que saber cómo se considera a un país como república, qué es una monarquía, qué es una tiranía, qué es un imperio. Tienen que saber los estudiantes qué es la ética, qué es la moral, cuáles son los principios de comportamiento social que dan origen a nuestras leyes y a las leyes, a los principios legales y a la ley consuetudinaria. Del mismo modo, no debe de estar peleada la persona con el estudio de los conceptos en términos de otras religiones. Uno puede ser perfectamente católico, apostólico y romano, y uno puede estudiar los principios del judaísmo, del islamismo, del budismo, del confucianismo, del sionismo, que es importante saber qué dijeron otras personas, otros líderes y sus conceptos, para no quedar aislados solamente en un único conocimiento. Bien, también existe lo que es la literatura clásica y la literatura moderna. Debe haber libros que deben ser leídos, quizás no comprendidos, porque eso también depende de otros niveles de desarrollo cognitivo, pero por lo menos saber que existe un libro que se llama El Quijote de la Mancha y de qué se trata. No sé si las personas puedan leer el Quijote completo o no, o si a la mitad de la lectura del Quijote de repente está muy aburrido y lo dejan y no lo leen más. Pero deben de por lo menos nutrirse de cuáles son los principales conceptos de lo que trata Cervantes al escribir el Quijote de la Mancha, porque tiene conceptos muy profundos. Lo mismo sucede con García Márquez y Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad es un libro
que yo les puedo decir, es complicado de leer para la gente, para el común de la gente. Pero para los administradores, 100 años de soledad debe de ser un libro muy fácil de comprender, porque la manera en cómo estructura García Márquez la interrelación de la literatura a través de diversas épocas y mezcla diferentes generaciones en un momento determinado, en una plática determinada, el administrador de empresas es capaz de poder dimensionar en su mente lo que son matrices o esquemas que le permiten acomodar a cada personaje en cada una de sus épocas. Y puede García Márquez hablar del mismo nombre, pero en 3 generaciones distintas, y saber uno distinguir precisamente de quién se está hablando. Es un libro que les recomiendo ampliamente que lean. Otro de ellos es La Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde él hace un recorrido para encontrar a su novia que ha fallecido y saber que está en buenas manos o que está bien. Él decide hacer un recorrido por los círculos del infierno y llegar hasta el paraíso. Y es una lectura sumamente interesante. Es complicada de leer porque Dante Alighieri escribe en un estilo de español antiguo también y en una forma poética, en una forma que no es fácil entenderlo, pero es muy bueno hacer el intento por leer el libro completo. Lo mismo sucede con el libro El discurso del método de René Descartes. El discurso del método de René Descartes finalmente lo define en la máxima que todos conocen, que dice, pienso, luego existo. Esa máxima, pienso, luego existo, es lo que le da el contenido de desarrollo de su libro El discurso del método, que es un libro excelente. También es complicado de leer porque está escrito en un español distinto al que estamos todos acostumbrados, pero es bueno que se haga el ejercicio de su lectura. Otro más es El Príncipe de Maquiavelo. Príncipe de Maquiavelo fue un filósofo italiano que también vivió una época muy complicada y el hombre se desarrolló entre los niveles, siempre entre los niveles sociales más altos y tuvo a su disposición, tuvo la suerte de poder ver la manera en cómo diferentes príncipes, diferentes reyes, diferentes personas en el poder se manejaban. Y de allí que él escribió los principios para poder ser un buen gobernante. No un buen gobernante, para ser un gobernante, para hacerse del poder y para mantenerse en el poder. Y la máxima que puede definir a Maquiavelo es que no importan los recursos, no importan los medios, lo que importa es el resultado. No importa cómo lo hagas, sino que lo hagas. Entonces, puede parecer a la sociedad actual que estos principios de Maquiavelo muchas veces faltan a la moral, muchas veces faltan a la justicia, y en muchas ocasiones se basa en la fuerza para poder dominar y mantenerse en el gobierno, lo cual no está alejado de la realidad. Por eso es importante que lo lean. Otro libro que debe de ser parte del acervo cultural de toda persona que estudia administración es El Capital de Karl Marx. El Capital de Karl Marx, que es la base del socialismo, del comunismo, es una lectura deliciosa que es importante que puedan conocer. También tenemos aquí La Perestroika de Mikhail Gorbachev. Este es más moderna, este es como del año, no sé, 85, 90, no recuerdo, en donde Mikhail Gorbachev lo que hace es destruir todo lo que significaba la Unión Soviética.
donde dice que el socialismo no sirve y él establece allí los principios de la socialdemocracia para poderse abrir al mundo para hacer negocios y conseguir dinero. Porque Mikhail Gorbachev decía, yo no puedo repartirle dinero al pueblo que no tengo. Primero, para hacer socialismo, para hacer comunismo, primero hay que tener dinero para después poder repartirlo en el pueblo. Entonces, de ese modo, él abre a través de su perestroika lo que es la opción de la economía de mercado de la Unión Soviética, de Rusia, y en consecuencia con los demás países que formaban la Unión Soviética para poder desarrollarse independientemente. Bien, otro libro sumamente interesante, muy fuerte en su contenido, se llama Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Este es un autor que tiene varios libros de motivación. Tus zonas erróneas fue su primer libro, en donde describe allí cuáles son los comportamientos, cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones que te limitan como persona para poderte desarrollar. Y entonces habla sobre la depresión, sobre la fatiga, sobre el cansancio, sobre el odio, sobre el temor, sobre el rencor. Es decir, todo el cúmulo de emociones negativas que hacen que tu vida sea muy dolorosa o esté bloqueada. Entonces, Wayne Dyer allí te explica la manera en cómo puedes trabajar con esas emociones para hacerlas mejor. Después, él escribe otros libros, en lugar de tus zonas erróneas, escribe tus zonas mágicas, que es exactamente lo contrario, porque entonces ella allí habla de la comprensión, del amor, de la solidaridad, de otros comportamientos psicológicos de la persona que le permiten lograr un desarrollo pleno de las personas. Entonces, Wayne Dyer es una persona, es un autor que debe ser tomado en cuenta seriamente para que todos los estudiantes lo lean. Eso les va a servir tanto para su vida personal como para su manejo de personal en las empresas. Por supuesto que debemos hablar de la Biblia en lo que es el Viejo y Nuevo Testamento. Dirán los pertenecientes a otras religiones, ¿y por qué no el Corán? ¿Y por qué no la Torá? ¿O por qué no? Bueno, la Biblia es un referente mundial que es bueno conocer. Muchas veces dicen, la Biblia lo dice. Y uno, ok, porque la Biblia lo dice, está bien. Bueno, es mejor leerla, saber de qué se trata. Es un libro histórico muy interesante. Es un libro que tiene historias muy crueles. Es un libro que tiene historias milagrosas, por supuesto. Y es interesante saber exactamente qué es lo que dice, y no quedarse nada más en el cuento que me pueden decir al respecto. Otro filósofo alemán sumamente importante de la antigüedad y que tiene sus efectos hasta nuestros días es Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche. Y tiene muchísimos libros. Aquí yo les recomiendo lo que es el libro del Anticristo. El Anticristo no es un libro diabólico, no es un libro que tenga que ver con cuestiones como las clásicas de cine. No, en este caso lo que hace Friedrich Nietzsche es hablar sobre aquellos elementos que evitan que el hombre deje salir lo mejor de sí mismo, que evitan que el hombre deje salir de dentro de sí lo mejor de sí mismo. Obviamente habla de la religión, que la religión mantiene al hombre oprimido emocionalmente, moralmente lo mantiene oprimido, porque la moral es una cuestión que te tiene todo el tiempo castigado, que no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquí, no tienes que hacer acá, no tienes que hacer allá, y todo el tiempo te mantiene en el estrecho de entre el castigo y el perdón, que es algo que Friedrich Nietzsche decía que limitaba al ser humano. Es muy interesante leerlo. Obviamente deben de tener un criterio moral personal fuerte.
para poder entender lo que Friedrich Nietzsche dice allí. Un libro más que les recomiendo a todos los administradores, estudiantes modernos, es que se conozcan lo que es el Panama Papers. Hay un libro que escribió Obermeyer y Friedrich y Sebastián Obermeyer, que habla sobre esos acontecimientos actuales que todavía tienen efectos sobre Mossack Fonseca y muchas otras empresas, que hablaba sobre los Panama Papers, que fue un conflicto muy grande que hizo que Panamá pasara a la lista gris de Francia en cuestiones de inversiones, y que ya hablábamos arriba sobre lo que es el riesgo país. Según los Panama Papers, Panamá estaba en la lista gris en riesgo país, y eso hacía que se limitaran las diferentes actividades comerciales internacionales de otros países con Panamá. Entonces, acuerdos que, por ejemplo, ya estaban tomados para poder invertir en Panamá, al Francia ponernos en una lista gris, esas inversiones se detuvieron. Y entonces Panamá tuvo que hacer muchas cosas para salir de esa lista gris. Y obviamente tienen que prometer entregar información de cierto tipo, informar sobre ciertos movimientos, informar sobre ciertas actividades, y eso en muchas ocasiones hace que el atractivo de lo que es el secreto financiero que llevan los países se pierda, y por lo tanto se pierden inversiones. Entonces, es un conflicto que, si lo analizamos, tenía muchos aspectos que analizarse, y al final solo unos pocos fueron castigados, como fue Mossack Fonseca, pero de ahí nadie más fue sentenciado, ni enjuiciado, ni nada más, y eso tiene otro tipo de fondo que más adelante se podrán informar, pero primero tienen que conocerlo, ¿ok? Bien, eso es en general el aspecto que había que mencionar. Como conclusión, todos los que son estudiantes en administración de empresas o que son estudiantes de cualquier carrera deben de mantener su nivel cultural en lo alto. Deben de leer lo más que puedan de la filosofía antigua, de la filosofía moderna. Deben de leer sucesos del pasado, historia, y sucesos del presente, noticias, que también es pasado, y proyectar para el futuro, desarrollar lo que se, como lo mencionábamos, la prospectiva con base en los análisis que ustedes vayan haciendo. Bien, les agradezco mucho la atención que hayan prestado a todo lo que les he comentado. Les agradezco su presencia. Que tengan un feliz día. Gracias.